¡Mi loco! Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué me van a aplaudir? ¿Cómo le va, Néstor? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios. Bueno, recibimos también a la diputada. ¿Cómo le va, diputada Carrizo? ¿Bien? Hola, ¿cómo Gracias estás? por estar Buenas con noches. nosotros. Muchos invitados más. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo por acá bien? Mirá el Iván, qué bonita está. De cuero. Buenas noches, de cuero. La túbela. Muchas gracias. Sí. ¿Tienes calor? No, Sí. es finito. ¿Parece grueso? Sí. No, no, es finito. Es Parece finito. cuero bueno. Me tuve que poner un poco, viste, porque después de la foto de Débora, Sí. el palo. Opa. Después de Liliana Franco. Dije, ¿y a mí cuándo me toca? Sí. La tenemos vara esa- alta. No, porque Liliana Franco también Sí, se puso sí, ahí. es verdad. ¿Tenés Instagram vos? Sí, sí. A ver, voy a chequear un poco, a ver cómo es el Instagram de María Julia. Algo habrá puesto. Algo ¿Vos habrá tenés puesto. Instagram, Néstor? No, igual no tengo ¿Vos tenés nada. Instagram? ¿Quién tiene- No vos tengo tenés la Instagram? posibilidad, digamos. Está la vara alta. ¿Sí? No tengo la. No, en el Instagram no vas a encontrar tampoco una foto. No me vi. No vas a Lo que encontrar. vale es la actitud. Pon la foto de Débora, a ver, mucha gente, bueno, muchos amigos me llaman mandando Sí. mensajitos. Débora está casada, muy Sí, pero cuando enamorada. dijeron eso, ella dijo, bueno. No, porque no me acuerdo quién Fue fue. Si Vilouta. Santiago Vilouta. ¿Qué dije yo? Mostró la foto y dice, Ah. bueno, nadie se le ocurre. Entonces dije, Obvio. bueno, pará, Pablo, un poquito. Tampoco la Sí, pavada. ¿tenemos la foto de Débora o Somos no? amigos del marido. Es arroba Débora Plager, es fácil. Débora Plager. Si es por mí que ni la pongan porque no me la puedo borrar esa imagen de la cabeza. ¡Epa! ¡Epa! Pero Ahí está, ahí está. a partir de esta foto se empezó a hablar de las palmeras. Sin cabeza, sí, pero no sé cuál es el mensaje. Del traslado de las palmeras. Después vino la ¿Qué reina de la palmera? palmera. Información de la Sin palmera. cabeza. Ahí está, Ahí mirá, está la mirá. palmeróloga, ¿ves? Mirá. Que le compite a Qué Débora. bonita, mira. Ah, tenemos más ahí. Hay Pero más. mirá hay el más. lomo, después dice que Tengo está las caro el lomo, fotos mirá. sin censura de Débora Plager. ¿A qué cámara? A ver, para, ella no se ve. Esta está en Pará, Instagram. mira. A ver esa. Qué Tengo bárbaro. otras peores, sí. Ojo con no dejar un me gusta ahí sin querer, viste que a Que veces... después te compromete. No, te Claro. delata. Mira. Ah, Ah, esa con Jackie, con En- mi entrenadora. entrenando, muy bien. A ver, Mirá. mira. Ah, la. ¿Qué haces, box? Entreno con Jackie desde hace tantos años, hacemos de todo. Tienen que hacer un Jackie programa en Fox, Lester. las dos, ¿viste? Los programas Sí. de Fox tan lindos, eso. Con Katy. ¿Los han visto el programa? Saki. Por Katy Fulop. digo. Ah, A perdón. ver. Estoy out. Out fitness. Quiero más. Qué ¿Qué lindo haces? que hace el mar. Escalera, mirá. Sí, así. Claro. Mirá, muy bien. Débora Plager, muy bien. Ahora quiero ir al Instagram de María Julia. ¿Cómo es el tuyo, María Julia? Más Julia Oliván. Ah, algo pusiste porque provocaste este tema vos. Sí. Para que te Sí. busque. Claro, Algo claro. pusiste. A ver. Alguna sorpresa. Sí. Si yo le dije ese. No, pasa es que A ver. mucho, viste. No, No, todos Ah, bebés. de amor. son. No, no, de No, amor no, divino. de amor no. Yo dije. Mucho como estaban en la romanticismo. playa. ¡Epa! ¿Quién es? ¿Quién No, es esta? no. No. Ah, esa. Débora. Esa es palmeróloga. Pero Este es Débora me Plager, sigue, mirá. me sigue los pasos. Yo hago palmera, hace palmera. Pero sos pesista. ¿Esa es Débora, Débora? Débora, un aplauso. Un aplauso. ¡Débora! Muy bien, Débora. Tenemos de Liliana Jackie. en Pilates. Bien, Lili Franco era, muy bien. ¡Bravo! Qué bien te Pilates. mantenés, Lili. ¡Qué espalda, Lili! Pasame tu entrenador. Bueno, a ver. ¿Cómo es su Instagram, señora? ¿Cómo? ¿Su Instagram cómo es? Liliana Franco 20. No empecemos con el 20. ¿Qué? No empecemos con el 20. No, ni se te ocurra, Diego, ¿eh? ¿Qué es 20 el años de 20? casada. No, tengo No, más. Esta, ¿Más? mirá esta 30. ¿Pero y cuánto tenés en total? Mirá. A ver, ¿Qué hay? 63. ¿Hay chicha? Idea. Esto era idea. foto. Es la madre No, de ese es Heidi. cuando transmití para acá, ¿se acuerdan? ¿No era el colegio? Ahí Claro. En el coloquio. En A el ver, móvil. Un minuto. Claro, en Mar del Plata. De Heidi te dijo. Es Sí, bueno, madre de Heidi, un mirá. malvado. ¿No hay en Pilates de ella? ¿Quién me dijo, Heidi? La madre. Esta es muy buena. Es muy Instagram esta foto, mirá. No. Mirá, Sí, ese está bueno. mirá. Aquí, ¿qué mira? El más allá. Sí. El ¿Dónde Papa. mira? ¿Eh? Buscando el Papa. Bueno, polémica, detenidos, el Papa en Chile, la verdad que una visita, bueno, donde va se genera todo esto, ¿no? Toda esta serie de especulaciones, para bien, para mal, es el Papa, el líder espiritual más importante del mundo, es argentino, está en Chile, y ya lo hemos debatido durante estos últimos programas, lo que significa, ¿no? La visita del Papa nuevamente en Latinoamérica y tan cerquita de los argentinos. Vamos al primer informe, te vamos a contar y te vamos a mostrar absolutamente todo lo que ha acontecido con Francisco.
Siento vergüenza y dolor. El Papa pidió perdón por los abusos sexuales. En su primer discurso oficial en Chile, el sumo pontífice se refirió a los delitos cometidos contra menores por parte de algunos curas del país trasandino y pidió respetar a los pueblos originarios. Mientras tanto, aumenta la preocupación por su seguridad. En el trayecto hacia el Palacio de la Moneda, una persona le arrojó un objeto en la cara. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. La llegada de Francisco a Chile no detuvo la violencia y otras 3 iglesias católicas fueron atacadas por incendiarios. En la madrugada de hoy actúan grupos radicalizados en el marco del llamado conflicto mapuche. Es preciso escuchar a los pueblos originarios frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada, para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de esta nación. En el momento en que el Papa iba en el papamóvil, le arrojaron un objeto, un diario aparentemente, que pegó en su rostro. Está muy bien no hacer mal, pero está muy mal no hacer el bien. Hubo incidentes en las inmediaciones del Parque O'Higgins. Hubo 20 personas detenidas. Iban a ingresar por la fuerza con leyendas en contra del presupuesto del Estado chileno para la visita del Papa, que se habla que es cercano a los 16,5 millones de dólares. Clima de fiesta en este gimnasio de la cárcel de mujeres. Todos tenemos que pedir perdón. Yo el primero, todos. A ver, todos somos pecadores, todos tenemos pecado. No sé, ¿acá hay alguno que no tenga pecado? Levante la mano. Ninguno se anima a levantar la mano. Ginés, buenas noches. Hola. Bueno, te quiero consultar acerca de todo esto porque vos fuiste embajador en Chile en su momento. 8 años. Pero 8 además años. estuve desde el miércoles pasado hasta este domingo en Chile. Bueno, contanos un poquito cómo se ha vivido la cosa en Chile, vos que conocés un poco la idiosincrasia del pueblo chileno, ¿no? A ver, lo que pasa es que Chile ha cambiado mucho de 2 años. Dicen que en toda América ha pasado. Me lo contaba la presidenta. Yo almorcé con la presidenta el viernes. Y me decía, primero estaba muy tranquila y muy contenta con la venida, pero me decía que la Grey Católica, en las mediciones que hace el gobierno, viene bajando en su porcentaje sobre el total de los chilenos, que se declaran católicos alrededor del 70%, pero practicantes 32, 33%. Es decir, ha caído mucho esto. Unido además, este es el cambio cultural, en fin, se da en muchos lugares del mundo. Una de las razones de este Papa era justamente volver a convocar. Pero que también, lo que decían acá, estos escándalos que hubo muy, muy duros. Y una cosa que a mí me parece que debe haber sido mal manejo, porque me encontré con la voz de los que uno habla, los taxistas, cosas así, que objetaban mucho una cosa que dijeron recién, que era el costo de este viaje. 16 millones de dólares. Sí, que lo pagaban entre el Vaticano y el gobierno. El costo del gobierno es básicamente seguridad. Yo le dije a algunos, pero también cuando fueron los Rolling Stones o cuando se fue a la Copa América, se gasta mucho en seguridad. Pero también hubo, me parece, un mal manejo, porque, por ejemplo, en las transacciones bancarias se preguntaba siempre si no quería hacer una donación para la venida del Papa. Es decir, un poco como que se le hizo intentando participar, supongo. Entonces mucha gente objetó esto, para mi sorpresa. Pero de todas maneras, la idea del Papa es importante. Yo creo que esencialmente hoy habló de los temas de la Iglesia y el abuso. Me parece que mañana en Temuco va a hablar, obviamente, de la integración de los mapuches. Chile tiene el 83% de los chilenos tienen sangre mapuche. O sea, tienen en su genética un contenido mapuche. Mapuches puros son alrededor de 300 y pico mil. Es un conflicto largo, difícil, con algunos componentes agresivos muy mínimos. Sí, radicalizados, sí. Sí. Y por otro lado, bueno, y ahí qué es lo que suponía la presidenta, que iba a haber a lo mejor alguna pancarta, un poco lo que se dice que pasó, alguna pancarta por fuera, dentro de la enorme magnitud de la gente que va a ir. Y seguramente en Iquique, creo yo, que es el último día, ahí va a hablar de las migrantes. Y que es un lugar de mucha migración, está cerca de la frontera con Perú y con Bolivia, y me parece que eso va a ser el tema. Pero ahora que ya que te tengo, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Por qué crees que no vino la Argentina, que se ha debatido tanto en estas últimas semanas? Sí. Es muy gracioso, porque en Chile estaban enojados porque había ido mucho, y yo decía, en Argentina están enojados porque no viene. No lo sé. Obviamente supongo que pensará
que su presencia, más que ser útil, no sería tan útil. Supongo que será una cosa de ese tipo, no creo que haya ningún otro tipo de razón. De hecho, yo estuve como ministro en un gobierno que tuvo mucha confrontación en ese momento con el Papa, ¿no es cierto? Y en ese momento me parece que había un grupo en la Argentina que se ponía atrás del Papa de lo que era cardenal primado en ese momento, ¿no? ¿Se acuerdan por el tema de los profilácticos? Bueno, las cosas que dijeron vinculadas con la campaña. Esto lo puedo aclarar porque nunca lo aclaré. Yo antes de hacer esa campaña, que fue incentivar el uso masivo del profiláctico para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, tuve la prudencia de pedirle una audiencia a él y fui a su domicilio al lado de la catedral y le expliqué que no tenía ninguna intención religiosa, que era prevenir una enfermedad que más allá de que hoy se podía cronificar, seguía siendo una enfermedad incurable y que había muchos métodos, la abstinencia, etcétera, etcétera, pero que el profiláctico era uno de los más concretos. Y traté de decirle en todo momento lo que realmente fue. No es contra la Iglesia, y además no es el objetivo primario. El objetivo primario es prevenir una enfermedad, el secundario es obviamente la consecuencia del profiláctico. Él no me dijo sí, hágalo, pero nunca se puso en contra y se despidió, y esto lo digo por primera vez, me acompañó él abajo a la puerta y me dijo, vaya tranquilo, ministro, usted va a ir al cielo. Con lo cual... Pero fue Monseñor Baciotto que lo mandó al fondo del mar después. Le dijo, claro, pero le dijo, usted va a ir al cielo, pero Monseñor Baciotto le dijo que iban a ponerle una soga al cuello con una piedra y que iba a terminar al fondo del mar. O sea, esas son las contradicciones, ¿no? No, sí es cierto, Débora, pero perdón, creo que ahí también tuvo que ver la interna de la Iglesia. Baciotto era cercano a Guerra y bueno, todos sabemos que había un conflicto, ¿no? Marcos, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, no, yo escuchaba, bueno, por la referencia que decía recién Ginés a por qué no viene a Argentina, por qué va a Chile. Es curioso, ¿no? Porque se dice que en Argentina hay un problema de grieta y que la venida del Papa podría agravarla. Lo que vemos en Chile es que hay grieta en serio, digamos, ¿no? Hay conflictos violentos, hay quema de iglesias, y no es la primera vez. Se queman iglesias en la zona de la Araucanía todo el tiempo. Y la verdad que yo le veo menos sentido todavía, ¿no? Después de esta experiencia, que no venga a Argentina. Me parece que tiene, digamos, ya una demora tan alevosa y que no dé una explicación razonable, que no programe una visita. A mí me parece un error garrafal, digamos, ¿no? Después de tantos años, de haber generado además tantos rumores y tantas versiones, ¿no? No viene por tal cosa, no viene por otra. Me parece que es una situación muy difícil de entender. También la visita a Chile me parece que en algunos aspectos es, si no poco oportuna, por lo menos está muy confuso qué es lo que busca el Papa en Chile, ¿no? Porque la idea esta de, bueno, plantear un reconocimiento a los pueblos originarios, pero en una versión moderada, bueno, está bien, digamos, parece una estrategia de moderación, pero él queda un poco atrapado en esta situación de polarización muy fuerte, donde una buena parte de la sociedad, incluso de la izquierda chilena, quiere que haya represión definitiva y en serio sobre los grupos radicalizados. Y por otro lado, los grupos radicalizados no se están moderando en lo más mínimo y al contrario, escalan la quema de iglesias. Entonces, al final el mensaje del Papa queda un poco a medio camino, ¿no? No conforma ni unos ni otros. Con el tema de los pedófilos pasa lo mismo. El obispo de Osorno, que es alguien que protegió a los pedófilos, estuvo presente en una de las misas. Entonces sale gente de la acción de la democracia cristiana, sale a decir este cura es ambiguo, ¿no? Dice, viene a decirnos que hay que combatir la pedofilia, pero al mismo tiempo está apañando a los tipos que han protegido la pedofilia. Y no se reúne con los familiares de las víctimas. Hoy la discusión en Chile a esta hora es justamente esa, porque hoy el Papa Francisco da una señal muy fuerte cuando dice pido perdón por los abusos y demás. Pero al mismo tiempo tenía al obispo Osorno, que ha sido encubridor de Caradima, el caso emblemático de pedofilia en Chile, y no ha recibido todavía, hay que esperar a ver qué pasa, a los familiares o a las víctimas directas de casos de abusos. Esa es la discusión. Sí, Néstor, pero por favor, me te parece quiero escuchar. A ver, sí. ¿Sos católico? Evangelista. Ah, evangelista. Sí. ¿Y qué opinión tenés con respecto a la visita del Papa? Mirá, yo pienso que el Papa es el Papa de los pobres, es un predicador y lamentablemente acá en Argentina hay una grieta muy terrible en la cual lo van a usar políticamente. Estoy convencido que lo van a usar. Yo creo que hay un deseo de un sector de la política que desea que venga de la política
Y después hay mucha gente que los pobres quieren que venga el Papa, la verdad que quieren que venga porque son cristianos, el país está pasando mal, pero lo que pasa es que espiritualmente se terminó el amor en Argentina, que nos estamos matando, nos estamos peleando. Entonces, ¿crees que pesa más para el Papa la opinión de algunos o las especulaciones políticas que el amor y la devoción de esa gente tan necesitada, tan carenciada, como decís? Yo pienso que él está metido entre este gobierno. A ver, es complicado. Llega a venir el Papa acá y aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta esto y aquello. Vos imaginate que se está aprovechando a veces, cuando meten preso o buscan algo mediático y aumenta todo. Llega a pasar eso acá y el Papa, y yo pienso que el gobierno se va a tirar contra el Papa porque el Papa va a tener una predicación por los que menos tiene y va a predicar sobre los que menos tiene. Y entonces hay un problema político también en Argentina. A ver, Adrián. Sí. Porque a veces tenemos una mirada muy endogámica. Yo creo que hoy el Papa tiene una misión pastoral, es como vos decías, un líder religioso, espiritual, y que está hablando de diversos temas y que él tiene una agenda que ha diseñado. En algún momento vendrá a la Argentina. Yo creo que este debate de si viene o no viene o cuándo viene, bueno, es una definición del propio Papa. Ha estado muchos años como Bergoglio acá en nuestro país y en algún momento vendrá. Yo creo que me resulta más interesante poder seguir lo que él está planteando, ¿no? en su discurso mundial, el tema del camino del diálogo, de la búsqueda de la paz, lo que planteó en Colombia, en Venezuela, el tema de la lucha por los más pobres, para generar mayor equidad, para que el empleo sea el camino para construir una ciudad más igualitaria. Trato de guiarme un poco por lo que yo no soy católico, soy agnóstico, pero me parece que él tiene una misión importante y tiene una voz importante que nos ayuda a... Que tenemos que escuchar y que nos ayuda a comprender un montón de cosas. Y la verdad que la pelea de cuándo viene a Argentina, en algún momento vendrá, seguramente cuando él lo considere necesario, y seguramente tampoco tenemos que tratar de meterlos en los problemas domésticos. Hoy tiene otra misión. Vamos al próximo tema que tiene que ver con la marcha y piquete por los 2 años de Milagros Sala en prisión, presa. Esto pasó hoy en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. ¡Marica! Marcha y piquete. Milagros Sala cumple 2 años de prisión. Organizaciones de derechos humanos, artistas y militantes marcharon desde el obelisco a la casa de Jujuy pidiendo por la libertad de la líder de la Tupac Amaru. La Cámara Intratable estuvo ahí. Parece mentira que hayan pasado 2 años y la situación sigue igual y se haya empeorado, ¿no? Por la presencia de otra cantidad de presos políticos. Yo no quiero romper todo lo que es la democracia, simplemente quiero discutir cuál es el país que queremos para todos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que es obligatoria y que plantea que Milagros Sala no podía seguir detenida. Gerardo Morales con Macri lo que quería era que quien te habla esté destruido. Lo que me motiva desde el 2008 pertenecer y militar en la Tupac Amaru. La flaca está presa por ser negra, por ser goya y por darle dignidad a los trabajadores en Jujuy. Uno que ha trabajado toda una vida, desde los 16 años, no puede tener ni un vehículo, no puede tener ni una casa, no puede tener ni un par de zapatillas, no puede tener ni una moto, no puede tener nada. O sea, que vos nacés pobre y tenés que morir pobre. Creo que hay una mirada de persecución hacia los movimientos sociales. Me puso acá en esta situación la detención de mi papá. ¿Cómo toman las acusaciones judiciales que lo tienen hoy en prisión? Es media capciosa la pregunta porque no son argumentos jurídicos lo que tienen son argumentos políticos. Duele, genera impotencia, pero también tenemos mucha fuerza porque también vemos que hay un movimiento popular que está de pie para cambiar esta historia. Sí, y a mí lo que me llamó la atención de la marcha es que no se produjo en Jujuy, justamente, ¿no? Como que realmente los que promueven y más se quejan sobre la detención de Milagros Sala y hacen eje en toda la cuestión de los presos políticos, si bien hemos discutido muchísimas veces las prisiones preventivas en caso por caso, algunos no entendíamos por qué se habían tomado esa decisión, en otros sí, en algunos se obstruía la justicia, en otros casos no. Más allá de eso, concretamente, el caso de Milagros Sala, lo que uno le llama la atención es que si efectivamente es la líder social que toda esta gente describe, ¿por qué en su lugar, en el lugar a donde a tanta gente habría ayudado, no se produjo la movilización, ¿no? A mí es algo, por ejemplo, que me llama la atención. Y después sobre las declaraciones de Berbisky, bueno, ya lo ha dicho millones de veces Gaby Levinas aquí, acerca de qué es lo que decía el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del lugar de detención
declaración de Milagro Sala, o sea, de que ella tenía que tener garantizado que el lugar de detención no tenía que afectarle su salud, no que tenía que estar en libertad, como dice Berbisky, esta reinterpretación del fallo de tal forma, bueno, de decir que es una presa política, ¿no? Entonces me parece como que es una mezcla de cosas que por supuesto, tiene un perfil de corte político, ¿no? Sí, Diego. La marcha se hizo en Buenos Aires hacia la Casa de la Provincia de Jujuy, donde están todos los referentes nacionales y donde están las principales movilizaciones. Bien lo han reflejado los medios de la provincia de... Con imágenes de lo que aconteció hoy, había mucha gente, sí. Había mucha gente, exactamente. ¿Y dónde los medios nacionales van a cubrir? Obviamente, si lo haces en la provincia de Jujuy, más allá de que son los damnificados o los perjudicados, de las dos formas que veas el caso, el centro está aquí en Buenos Aires y por eso la marcha es en la ciudad de Buenos Aires. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Lo mal que está detenida. Volvemos al mismo caso de Vudú, pero en otra situación. Lo mal detenida, no que sea inocente, tendrá que ir a la justicia. Pasaron 2 años con idas, con vueltas, con maltrato en la cárcel, domiciliaria, presa nuevamente, domiciliaria. Digo, ¿cómo maneja Morales la justicia en la provincia de Jujuy? Recordemos que Milagro Sala no es la única dirigente que está presa, sino que hay otros dirigentes también de Jujuy. ¿Y cómo maneja de forma totalmente parcial el gobernador la justicia en esa provincia? Lo grave es el rol, otra vez, poder, gobierno, justicia. Y Milagro Sala, que en estos últimos días fue noticia, no solamente por la detención por los 2 días, sino de cómo su obra, insisto, sin saber si es inocente, culpable o dictaminar la justicia, hizo 18 piletas gratis para los chicos, para que naden, y en Buenos Aires una pintada... Gratis no digo, ¿eh? No, gratis no. 2 días. Perdón, Sí. gratis para, no porque falta mucha plata. Un minuto. Robada. Milagro Sala tiene el poder real de gobernar una provincia, digamos, los fondos iban a ella en un de gobernador acceso gratis, que estaba libre y pintado. gratuito para la gente. Pero no eran gratis, no es que las hizo ella, digamos, eran fondos públicos. Está bien. Ella administraba, tiene el poder real De ingreso gratuito, de digo, gobernar eso quiero decir, una de provincia. acceso. Igual no somos la justicia acá para decir si es culpables o inocentes, vamos a contar los hechos tal cual como fueron. De hecho, hay mucha gente que está pidiendo su liberación porque, como decía Diego, dicen que se debe esperar a que la justicia se expida libremente, Libre. no presa. Gaby, sí. Los motivos por los cuales una persona tiene que quedarse presa durante la investigación son sencillos. Es si puede alterar de algún modo la evolución de la causa o si puede escaparse. En el caso de Milagro Sala llegó a constituirse, lo dice el propio Fellner, a sus amigos y a su gente, a nosotros también nos lo ha dicho, que él 2 años antes de terminar la gobernación, ella no gobernaba la provincia, la gobernaba ella. El jefe de policía Paniagua lo puso ella. Ya cambió eso. No terminé de hablar. Pero ya cambió. Puso además un montón de policías que siguen estando ahí. Hemos visto acá gente que cuando ella estaba presa siguió siendo amenazada, sigue siendo amenazada ahora. Un montón de la gente que son testigos en las causas de ella. De hecho, cuando la Comisión Interamericana viene, ve la situación, se entera de lo que pasa, ve las causas y no pide que la liberen a ella en el sentido que no tiene que estar presa. Tienen que mejorar las condiciones de prisión y gracias a una jugada que se armó Berbisky, porque Berbisky tiene gran influencia en esa comisión, con ese falso suicidio, que la propia Milagro Sala lo desmiente y la Tupac, está el comunicado de la Tupac desmintiendo ese falso suicidio, logra, sabiendo Berbisky que no iba a poder la comisión decir hay que liberarla, buscaron la forma de poder por lo menos llevarla a una prisión domiciliaria, que fue gracias a ese invento de Berbisky. Entonces Milagro Sala una semana después... el odio que le tenés a Berbisky hace que no analice y la una semana después sí, Milagro Sala acepta haberse suicidado. El único grito que tuvo, porque no es que nadie la amenazó, el único grito que efectivamente tuvo por una presa en un momento es que en un salón que es más chico que donde se reciben las visitas, el 80% del salón lo ocupaba la gente de Milagro Sala y una de las presas se animó a decirle, che, nuestra familia tiene que estar esperando para que vos estés acá, había un montón de gente. Y esa fue la única vez que hubo una discusión. La pregunta que nos hacemos todos es por qué la justicia tarda tanto en expedir. No, pues son 2 años, digamos, ¿no? Son 2 años. Yo creo que los argumentos de Gabriel son muy pertinentes, digamos. Es muy diferente la situación de Milagro Sala con respecto a Vudú, digamos. Vudú no es el jefe de una mafia que ha estado amenazando testigos. Ha cometido seguramente otros desmanes, digamos, si va a tener que seguir dando cuenta, pero digamos, un extorsionador y jefe de patota no parece ser. Entonces, que lo suelten, bueno, qué sé yo, digamos, el proceso parece que puede avanzar aún con Vudú libre. El caso de Milagro Sala es diferente, pero después de 2 años,
es muy raro, digamos, que la justicia no pueda dar una explicación de por qué esas causas no avanzan. Va a Bueno, pasar con testigos hay un porque montón. además, perdón, hay un montón de palos en la rueda que mete la propia defensa de Milagro, frenando y frenando y frenando, pidiendo formas, cosas. lo que le ¿Para qué pasa se a Milagro- juntó? Para que se juntó Milagro Sala con Delía también y veo Yusuf Khalil, hay remeras y pancartas. Ahora, el hijo de Delía dice algo que a mi modo de ver hay que refutar con los hechos, ¿no? El hijo de Delía recién en la movilización decía, bueno, yo estoy aquí también por mi padre, porque considero que su situación es política y no es judicial. Kirchner, el ex canciller Timerman, Khalil, están procesados con prisión preventiva por una decisión de la justicia después de haber analizado las pruebas que constan en el expediente, digamos. No es que un día un trasnochado dijo esta gente se va a prisión. Están procesados con prisión preventiva. Digamos A ver, Ginés, ¿tenés una opinión con respecto a todo lo acontecido? No, a ver, yo si algo admiro de Chile es cómo convive Chile, siendo un país que tiene más diferencias sociales que nosotros, el país que mejor avanzó en los últimos 25 años desde el punto de vista del crecimiento, es el país que peor distribuyó en los últimos 25 años de América. Aún con eso tiene una calidad del diálogo político y una formación que, bueno, la vemos todos los días, más allá de que, por supuesto... La imagen ese de Piñera hablando con Bachelet fue... Por supuesto. Y acá Sí, todo lo que súper se hace es profundizar, buscar la confrontación. Estamos en discusiones que no son las discusiones que tendría que tener el país. Tendríamos que tener otro tipo de discusión. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer para todos juntos? ¿Por qué la justicia crees que tarda tanto? Pero eso no es así, perdón. Yo no puedo Sí, decir, pero sí. hay un exceso de las prisiones preventivas que parecen, en algún caso hay sin indagatoria. Es decir, yo la verdad no soy abogado, como todo el mundo sabe, pero realmente, si fuera un caso, pero son muchos casos, y la verdad no me parece que ni le sirva a la justicia, ni le sirva al país, a donde tenemos que ir, estar siempre para atrás, siempre con estas cosas, siempre con este tipo de reclamos, que la verdad 2 años... ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo decir que por 2 años, porque resulta que alguien dijo recién que el abogado defensor hace muchas cosas, como la culpa de la defensa, que está de 2 años sin salir, me parece? De todas Quiero maneras, decir, veo en el sentido, siento un sentido negativo de no salir a donde tenemos que ir en un mundo que avanza a la velocidad que avanza, sobre todo, reitero, cuando vengo de Chile y vengo envidioso, como lo tuve todo este tiempo, por los muchos avances que en muchos aspectos ha tenido Chile. Pero el problema no es que tarde la justicia, el problema es que Milagro Sala durante 12 años robó, extorsionó, amenazó y fue cómplice de asesinato de gente. Entonces, eso es lo que hay que combatir. ¿Cómo puede decir que ese es un problema de la grieta? Eso no tiene nada que ver con la grieta. ¿Cómo la En justicia Chile, puede comprobar eso? eso es un problema de la eficiencia de la justicia. Pero en Chile, si alguien de izquierda comete un delito, perdóname, pero voy a hablar yo. Perdóname, pero no te escuché. Yo te escuché, escúchame. ¿Pero quién sos? Si te estoy Escúchame, yo te escuché. Entonces, en Chile, si una persona de izquierda viola la ley, un mapuche radicalizado quema una iglesia, la izquierda legal lo condena, no lo apoya, no obstruye la justicia. Por la izquierda. Lo que es increíble de la Argentina es que haya una parte de la sociedad política que crea que tiene que defender a Milagro Sala para que no vaya presa. Yo no estoy Es delirante. dije prisiones preventivas. No, pero es delirante. Tu argumento es delirante, no tiene nada que ver con la grieta. A Vudú se lo libera y se dice que porque pidió perdón. No, lo liberan porque no es una amenaza para la causa. Milagro Sala dice dicen que sí. Yo leo los diarios, no sé. No conozco el expediente. A ver, Néstor, vos que sos amigo personal de Amadou Vudú. Bueno, primeramente, hace cuestión de 2 meses atrás, cuando me preguntaban de Vudú, yo dije que no ponía la mano en el fuego, pero claro, tu amigo. Usted le tenía que pedir disculpas si es que no lo procesaban. En verdad, es un héroe. Es un héroe, tal como ustedes lo escuchan. Pero mirá que no se terminó la causa, que vuelve en cualquier momento. Lo tuvieron 2 meses preso para investigarlo supuestamente porque se iba a escapar y lo largaron sin nada. Entonces fue todo un show político. Todo un show político. Y esto a mí me hace más concreto de que este gobierno tiene todos los compañeros presos políticos. Milagro Sala es una presa política. Está sin procesar. No la procesaron, la metieron en cana porque se fue a hacer una manifestación frente de una comisaría, una municipalidad, no sé dónde fue. Y ahí fue en cana, y de ahí hicieron todo. Entonces, mire, eso, yo digo, basta de mentiras. Si nosotros queremos salir un país adelante, digamos la verdad. Y si tiene que ir en cana, yo no voy a poner la mano en el fuego porque todo lo que están procesados. Pero digamos la verdad, parece que queremos ver preso y es una máquina de hacer política difamando a los demás. Y está mal eso. Si tiene que ir en cana, Vudú, Delía, pero bueno, que haya Estado de Derecho y someterse a la justicia, no meterlo en cana
y hacer política como hizo este gobierno. Lo que hizo con Vudú este gobierno es, y con Fernando Esteche también, o con Luis Delía, es calamitoso lo que hicieron eso. Entonces, hagan política tranquilamente, no llevando a la sociedad, porque mira, yo hoy vine de Zárate, y estuvimos conversando, me dice, che, Segovia, al final tu amigo Vudú salió. Y hay gente que ya le da bronca porque dice, al final vos tenías razón, la justicia miente. Pero pará, no, él no es que sale porque es inocente, aún no se ha expedido la justicia. Claro, no hay falta sale de porque, mérito. sale porque no obstruye la No, pero investigación. no digamos nosotros, no pongamos cosas que la justicia no dijo. Es que no lo dijo todavía, sí. Pero perdón, Santi, una Por cosa. favor, me parece, lo primero es quitar el tema de la posibilidad de que se trate de presos políticos. Acá hay causas por delitos graves, digamos. En el caso de Milagro Sala, por administración fraudulenta, corrupción, Faltan 2000 extorsión. O sea, son causas graves. Después, lo que se plantea respecto a la prisión preventiva, podemos estar o no de acuerdo respecto a la prisión preventiva. Lo cierto es que en el caso en el Fuero Federal, casi el 50% de los detenidos están por prisión preventiva. O sea, no es que Milagro Sala está en una situación de excepción. No, es lo que ocurre en la Argentina. Hay muchos presos en prisión preventiva. Y es lo mismo que le ocurre a Milagro Sala. Esa es la situación. Podemos discutir la figura de la prisión preventiva o no, pero la verdad es que en el Fuero Federal el 50% está en la misma situación que Milagro Sala. O sea, no es un tema excepcional. O sea que lo que me parece es hay que dejar de hablar de presos políticos, porque en realidad son señores que están siendo investigados por hechos concretos de corrupción y de extorsión. Sí, por favor. Mirás para arriba, ¿qué mirás? ¿El techo? ¿Un tacho? ¿Qué mirabas? No, estaba muy atento a lo que decía Adrián porque no puedo dejar de coincidir más con él. Es decir, para mí la idea, la figura del preso político no existe en democracia, que es creo el sistema en que estamos viviendo. Me parece completamente exagerado hablar de presos políticos. Ah, sí. Sí hay políticos presos, eso sí, pero no la figura que uno entiende por el preso político, es decir, alguien sin causa, alguien que atropellando, exactamente, atropellando los derechos de los individuales de las personas y sin el cuidado del debido proceso, termina detrás de las rejas. Eso no existe. Bueno, pero Segovia, yo voy a coincidir con Segovia en algo, sinceramente, porque en el caso de Vudú, es cierto que la causa Chicone sí tiene procesamiento, está a punto de ser elevada a juicio oral, de modo que ahí sí hay prueba suficiente para que eventualmente lo condenen y vaya a prisión. Ahora, lo que pasó con Vudú no hizo más que reafirmar estas ideas preexistentes de un sector de la sociedad de que la justicia no funciona. ¿Por qué? Porque realmente no tiene explicación que un juez como Lijo lo haya mandado a detener, lo indague y debió haber hecho un plazo. La justicia tiene plazos, 10 días, si querés extenderlo a 15, a 20, o lo procesás, o le dictás la falta de mérito, o lo sobresees. Ahora, no tomó ninguna decisión, con lo cual era evidente que la Cámara, cuando revisara esa determinación de detenerlo, le iba a decir, no, mire, el señor Vudú no puede estar detenido porque ni siquiera está procesado Parece después de la armado a favor de indagatoria. Vudú. Entonces ahí la justicia va a tener que dar explicaciones. Sí, a ver, para que tenemos un móvil en vivo con algunas imágenes de lo que está aconteciendo en este momento en la Quinta de Olivos. ¿Es esto? Una movilización por la liberación de Milagro Sala. También había unos carteles, como veíamos recién hace un rato, de que dicen unas remeras, Yusuf Khalil inocente. Yo creo que si haces una encuesta, el 90% no saben quién es. No tienen la más mínima idea quién es ese personaje, como para ir a pedir Igual no por solamente este tipo. Milagro Sala, es Yusuf Khalil y creo que Delía también. Ahora vamos a chequear eso, por favor. Esto está aconteciendo en este momento, una manifestación. Hoy a la mañana hubo una. Igual rumbo a la casa de Jujuy y ahora tenemos otra. Pon las imágenes, por favor. Pon las imágenes, aunque sea sin audio, de lo que está aconteciendo en este momento. Obviamente en la Quinta de Olivos, un poco la segunda parte de lo que fue la marcha de hoy, la movilización de hoy, por el pedido por la liberación de Milagro Sala a 2 años de su detención, de la prisión. Esto es una protesta en la Quinta de Olivos. En este momento, ahí está, como siempre, América en vivo, Intratales en vivo y todo tipo de especulaciones que salen a raíz de esta movilización, no solamente por Milagro Sala, sino que también se suman algunos nombres, como puede ser el de Yusuf Khalil. Sí. Bueno, igual esta manifestación ahora en el turno noche de ahí en la Quinta de Olivos, en realidad la empieza a motorizar Amado Vudú.
Porque Amado Vudú, cuando sale de estar detenido, dice: yo ahora me voy a ocupar de empezar a reclamar y a trabajar por la liberación de los presos políticos. Y el raíz mediático de Vudú, donde estuvo presente en una radio y después dio distintas notas, te marca la pauta de que este tipo de manifestaciones que se dieron al mediodía y que ahora se están viendo en la Quinta de Olivos se van a repetir para el resto de los presos políticos. Va a haber como una distinción. Capaz que con debido no. Viste que hay como con ciertos dirigentes... Hoy se cumplen 2 años, es la fecha exacta, ¿no? Sí. Es tampoco promovida por Pero, perdón, las palabras de Vudú. Pero vas a encontrar que van a meter a todos en una bolsa, algunos sí y algunos dirigentes Nosotros tenemos otra función. Yo creo que esta gente, la mayoría con un grado de ignorancia o de complicidad, desconocen algunas cosas. Simplemente podría respetar al que opina diferente, no hace falta ser tan agresivo, Diego, no es cuestión, peyorativo y despectivo. De opinar. Si pero bueno, pero podés... ¿Me permitís? Si yo pero no hace falta hablar así tan despectivamente, un poco de respeto. Le está diciendo gente ignorante y ni siquiera sabes quiénes son los que están ahí. Si uno no lee la causa... Todo lo que quieras, podés ser más respetuoso, te estoy pidiendo eso, no sabes quiénes están ahí marchando. Es que, ¿sabés qué pasa? En algunos casos... Porque ellos son ignorantes y vos sos culto, ¿cómo es? No, yo no soy culto. Estoy diciendo que con solamente sentarse un segundito a leer las causas, estamos hablando de una asociación ilícita, estamos hablando... A entender la justicia y a entender lo que pasa en Jujuy también vas a sacar otra conclusión que tal vez no es la tuya, Pablo, lo respetemos. Escucha un poquito, se deja el fanatismo. Están faltando 700 millones de pesos, entre 1.800 y 2.000 casas no se han hecho. Desde el 83 en Jujuy ganaba el justicialismo, con la aparición de esta señora perdió y hay otro gobernador. Entonces, como nosotros tenemos otra... Casas para miles de personas, talleres con empleo, fábricas, piletas, le cambió la vida a miles de personas. Diego, no quiero hablar con vos, porque vos defendés una cosa que es insólita. Y vos atacás también por lo mío, por odio, nada más. Yo no hablo... Perdóname, a mí no me vengas con esa palabra del odio, porque yo no tengo nada que ver con eso. Tenés odio en tu corazón, vos tenés una función. Yo no tengo ningún odio, ni soy cómplice de ladrones. ¿Sabés qué hay que hacer? Tampoco soy cómplice, pero puedes hablar sin odio, puedes hablar, dar tu opinión, sin insultar, sin agredir. Pero perdón, yo no estoy dando una opinión, estoy dando una información. Uno va a la justicia como periodista que es y tomamos las causas. Entonces, ¿sabés qué hacemos? Tomamos las causas y leemos qué corresponde. Si le decís ignorante a alguien, no está ¿Vos dando sabés lo que información? es una asociación ilícita? ¿Vos sabés lo que es ser cómplice de un homicidio? ¿Vos sabés lo que es formar parte de un grupo de personas lesionadas y lastimadas? La señora Sala no está presa por una causa que era muy injusta. La causa que era muy injusta era cuando ella hizo un acampe y por eso la habían detenido. Porque eso estaba permitido, aunque sea injusto y sea molesto. Pero hay causas que son determinantes. Si alguien puede demostrarnos de todos estos manifestantes dónde están los 700 millones de pesos, la actitud de su socia, la señora Shakira, que la encontraron escondida en una alcantarilla, los bolsos y las máquinas de contar dinero, las extracciones brutales en el Banco Nación, donde ningún ciudadano argentino va a una ventanilla y le dan ese dinero, o el contador que se escapaba con una bolsa de dinero, si alguien puede demostrar... Para eso está la justicia. Bueno, pero por eso mismo. Insisto, no te por qué pero no podemos defender cosas que están muy probadas, si no somos cómplices. A ver, Néstor, Para eso está la justicia. Y sí. Pero a ver, por ejemplo, lo tomamos con tanta liviandad. La vez pasada, una palmera, $250.000. No, pesos. no son 250.000, son 232.000 pesos. No la pusieron. 33 millones de pesos, 33 o 34 millones la pileta de plástico. ¿Por qué no decimos? Pintada, de cemento pintada. Entonces estamos hablando de millones y pero millones no le de pesos. molesta, Néstor, te digo una cosa. Y eso es una vergüenza. Néstor, si el Te jefe tiene que dar de vergüenza gobierno, ajena a todo, no tiene que dar vergüenza ajena. Si el jefe de gobierno Tantos millones de pone plata. un servicio que es caro, si la palmera la hubiesen comprado en ese dinero, no compensa. No es un sub y baja, para justificar otro tipo de robos. ¿Sabés qué? Después, más tarde son gastos innecesarios con mucha plata. Y otra cosa es el robo. Por favor, sí. Buenas noches. La verdad que uno anhela que en este sistema republicano las instituciones funcionen, los poderes, y que efectivamente la justicia hoy funcione y debidamente como corresponde, y que sobre todo a la Argentina le traiga una sentencia, no estos procesos que sean tan largo, porque efectivamente trae incertidumbre, y justamente lo que necesitamos hoy en la Argentina es blanco o negro, para que justamente vuelva a tener una credibilidad. Necesitamos, exacto. ¿verdad? Entonces, creo que por ahí siento que este concepto de presos políticos es por ahí una excusa donde no quieren reconocer que la corrupción o parte de los actos ilícitos, ya sea del partido que sean, deben ser realmente repudiables por todos, ¿no? Sí. Yo creo que el tema de la vuelta de Vudú a las calles, digamos, ¿no? En la situación, digamos, de salida de la cárcel,
puede darle ánimos a estos grupos movilizados, pero yo no sé si le hace un favor ni al kirchnerismo o a la oposición en general, ni tampoco a los que quieren defender en serio a los acusados, digamos, ¿no? Porque me parece que genera una situación de movilización Marcos, que el no es muy peronismo conveniente. seguro que no. Al peronismo claramente no le conviene. La quieren separada. Al peronismo claramente eso resulta mucho peor que para el gobierno. Pone un gobierno. punto hoy que me interesa mucho, que es el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Es que estamos mordiendo la cola. Yo llevo una hora escuchando cómo nos mordemos la cola. Estamos hablando de una cosa de hace 2 años, con lo que tenga la justicia, todos dijimos que decida la justicia, sin embargo seguimos hablando y hablando y hablando. Y el problema del país son muchos. Yo, la verdad, cuando venía en el auto pensaba, ¿de qué vamos a hablar? Del precio de los medicamentos, ¿qué podemos hacer para bajarlo? Con las dificultades que hay, con muchas, por no decir otro problema, no digo déficit comercial, no digo déficit fiscal, no digo ninguna de esas cosas estructurales, serias, que vuelvo a decir, la calidad de la discusión política en la Argentina es pésima. Y lamentablemente, a mí me parece, y lo digo con todo respeto, Santiago, que tampoco contribuye lo que estamos haciendo acá, o lo que hacen ustedes, yo no lo hago, digamos. ¿Entienden lo que digo? Porque me parece que hay temas estructurales que tenemos que jugar todos, aportar todos. La situación no es fácil, pero me parece que de esta manera seguimos enredándonos en discusiones que en general no hacen nada a futuro, es todo pasado. Y la verdad que el pasado no lo podemos cambiar, lo que podemos cambiar es el futuro. Lo que pasa, bueno, hoy fue una marcha multitudinaria, la que No, pasó a la te mañana, entiendo. y ahora hay una marcha... Alguna toca sí, pero fijamos que no, cuánto Ajá. tiempo llevamos en esto, ¿no es cierto? Digo, hay problemas serios de la Argentina y se discuten muy poco, pero ¿Y no no, lo digo y no crees como... que esta justicia tan lenta no es parte del problema también? Sí, pero no tengo ninguna duda, que la justicia es parte del problema. Y si me preguntás a mí, en los años que tengo de experiencia, no porque lo haya visto, porque yo no soy abogado, no transito tribunales, a mí me parece que he visto pocos poderes tan corruptos y tan vulnerables como la justicia, según de qué lado está. Y el tiempo que haya, juega para acá o juega para allá. Pero ese no es me parece, no es el meollo del tema. El tema es, vuelvo a decir, como país, qué proyecto tenemos, cuál es el proyecto estratégico, cómo nos insertamos en un mundo que va muy ligero y nosotros vamos muy despacito, y que realmente tenemos que recuperar distancia, cuál va a ser, qué sé yo, el planteo estratégico, qué sé yo, energético de la Argentina, qué vamos a hacer con la salud y con la educación, que está muy mal en los dos casos, que lo único que hacemos es criticarla en vez de buscar cómo podemos aportar. Vuelvo a decirte, ¿cómo hacemos? Porque los jubilados no se gasten el 40% de lo que es de ingreso en pagar los medicamentos. Y eso no es solamente que PAMI no los cubra, es que el precio de los medicamentos está altísimo y ha sido un disparate lo que ha pasado de que está este gobierno. Te digo, estos son temas. Ayer hablamos de ese 30% de pobres, ¿no? Que la verdad que son números que preocupan y duelen. Y se hablaba también con respecto a la venida de Francisco a Latinoamérica nuevamente, que le podría haber puesto un poco más de luz y visibilizar a esa gente tan necesitada, ¿no? Sí, tan carenciada. Puede ser, ¿No puede hubiese ser, sido? no lo digo Sí. eso, pero supongo que el tipo quiere a la Argentina y cualquier tipo que haya ido lo ha visto al padre Jorge, como le gusta a él que lo llame. De manera tal que no dudo que tiene ganas de venir. Lo que seguramente él y todo el Vaticano, que no es poca estructura, debe tomar en cuenta que en realidad no es el momento, o el momento tendrá que ser, porque también cuándo es el momento, si es el año que viene es año de elecciones, si no, viene porque hay elecciones, no es tan fácil decidir. En el caso de Chile, por ejemplo, se fue y hubo una elección y se encontró con un presidente electo y una presidente saliente. Bueno, son cosas que pasan y que realmente tampoco no son tan fáciles de prever, pero yo creo que naturalmente, y no conozco nada, ni tengo el mundo del Vaticano, yo también soy agnóstico, no tengo ningún vínculo con la Iglesia, pero creo que realmente él es un tipo importantísimo en el mundo, de los pocos liderazgos que le quedan al mundo, y líder en causas nobles, que está más cerca de lo popular, y sí, está más cerca de lo popular, posiblemente por eso algunos crean que está más cerca del peronismo, pero bueno, es un tipo que defiende cuestiones que también son vitales para el peronismo, ¿no? Ginés, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Por qué el índice de pobres es tan alto en este país, en un país rico como este? Y porque hemos hecho mal las cosas, no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Es un país rico con muchos pobres, es evidente que no hemos hecho bien las cosas. Además hemos tenido golpes de pobreza, hemos salido magistralmente y casi mágicamente. Yo estuve desde el principio en el gobierno del 82, en el momento no había país. Logramos recomponerlo sumando todo, ahí no hubo esta confrontación. Terminamos, bueno, pero salimos. Por eso te digo, yo creo en la Argentina y creo en los argentinos, pero creo que tenemos que hacer alguna de las estrategias que en ese año 82 se hicieron, de ver todos qué podíamos sumar y no estar como ahora, que estamos todos complicados, peleándonos, discutiendo, cosas que te vuelvo a decir, nos mordemos la cola y discutimos. Ni siquiera el presente, discutimos el pasado. Y así no se funciona. Nosotros, vuelvo a decírtelo, el futuro es lo único que podemos cambiar y tenemos que fabricar futuro.
Sí, tenemos que... No, es interesante, muy interesante lo que dice Ginés, porque viste esa frase que dice, mucha gente utiliza, no sé si es de autoayuda o de qué, de rajar para adelante, correr para adelante cuando estás en medio de un lío, correr para adelante y no sabes cómo salir. Y nosotros muchas veces nos encontramos discutiendo y discutiendo y discutiendo sobre lo que nos hundió, que es esta, parece imposible de saldar grieta, esta grieta Pero esa, ahí imposible. está la justicia. ¿Cómo? Hasta que- Y claro, sí. está la justicia en el tema de la corrupción, pero después hay algo más profundo que tiene que ver con la violencia que se vive, con lo que vemos todos los días, con lo que pasa en las calles, con lo que vos estás describiendo. Bueno, ahora en la Quinta de Olivos está esto, en el centro pasó lo otro, en la bomba, en lo que pasa en las Los redes despidos, sociales, los despidos, el aumento, las o sea, la gente represiones, no bueno, alcanza plata, las violencia distintas por todos cosas, lados. ¿no? Pero, por ejemplo, claro, el rajar para adelante es encontrar los consensos para decidir qué es lo que más nos conviene a los argentinos. Y en ese sentido, por ejemplo, Ginés, que es un experto en el tema y que instrumentó cuando fue ministro de Salud el tema de los genéricos en los medicamentos, me parece, no sé si es desviarnos mucho de lo que estábamos hablando, pero él tiró en un segundo qué es lo que está pasando con el aumento de los medicamentos. Seguramente Tombo tiene más datos acerca de por qué salen tanto los medicamentos, sobre todo para la tercera edad, pero dijo, lo que ha sucedido con este gobierno fue tremendo. ¿Qué sucedió con la ley de genéricos? ¿Qué cambio sustancial hubo con eso? Seguro no se aplica. No la aplica el PAMI, que es el organismo modelador de la conducta prescriptiva en la Argentina, y no la aplica la superintendencia, que tiene toda la aptitud para decir aplíquela. No se aplica. A ver, esa ley son 4 cosas. La primera es prescripción por nombre genérico, eso se hace. La segunda, sustitución en caso que se prescriba con marca, eso se hace. La tercera es un listado, eso existe. Pero la cuarta, lo explico muy brevemente, se llama precio de referencia. Es dejar de cubrir porcentajes, cubrir montos fijos. Entonces, si hay medicamentos, en Argentina hay muchas marcas de medicamentos que tienen la misma droga básica. Si hay distintas marcas con distintos precios, en vez de cubrir el 80% de cada una de ellas, se cubre un monto fijo que posiblemente en alguna, la que sea más baja, te cubre el 100, no paga nada, y en la que se va más alta, te cubre el 50. Entonces obliga a todos a bajar. Es decir, es responderle al mercado con cuestiones de mercado también, que haya competencia de precio. La marca elimina la competencia de precio, porque uno, cuando prescribe una marca, en realidad, más que prescribir un medicamento, lo está obligando a pagar un precio. Y eso es lo que hace, entre otras cosas, que sea tan costoso para los jubilados. Pero o sea, por que se les supuesto, lleve los tanto... medicamentos están muy caros en la Argentina, muy caros. Además, han subido mucho más que la inflación en estos 2 y pico de Absolutamente, años. subieron muchísimo más Entonces, que la en inflación. realidad, a mí ¿qué? 200%. ¿Quién lo Es controla, cierto. la pregunta? La No, superintendencia no hay de servicios de control, salud. no hay control Sí, del a ver, precio de Tombo. medicamentos. Sí. No, yo, a ver, me quedo en el análisis conceptual de Ginés de antes. Yo creo que construir futuro supone que, bueno, acá, ¿no? Es decir, la justicia tiene un rol absolutamente determinante para pensar el futuro que queremos. No hay diseño institucional de un país hacia adelante si no miramos qué es lo que pasa con la justicia. De hecho, Argentina, una y otra vez, sigue sin resolver el problema central que tiene, que pasa por la justicia a la que no le llegó su 2001. Entonces, a mí me parece que, de hecho, si las instituciones funcionaran, probablemente la aplicación de una ley que está sancionada sería más fácil porque la justicia funcionaría. Es decir, a mí me parece que pensar el futuro sin discutir la justicia no hay modelo de país posible. No digo si eso, nos concentramos en discutir eso. No digo eso, pero la ley ejecutar una ley es atributo del Ejecutivo y responsabilidad del Ejecutivo. Igual para Ahí no hay pensar en el futuro, Ginés, y yo creo que a vos te pasa como a todos nosotros que sentimos una profunda envidia por Chile, porque yo creo que el futuro tiene que ser sin impunidad, porque acá algunos quieren sintetizar y dicen, bueno, nos olvidamos del pasado, listo, somos todos iguales, nos unimos, rompemos la grieta, y no nos podemos unir todos porque hay gente que es inocente, honesta, y hay gente que es culpable y es ladrona. Pero ¿no da envidia en Chile? Bachelet le entrega a Piñera, Piñera le entrega a Bachelet, Bachelet le vuelve a entregar a Piñera. Están juntos, se reúnen, hablan de pilares, de sostenes de una sociedad, de un país. Acá viene Macri y se cree que todo lo que hizo Cristina es un espanto. Cristina está desde afuera bombardeando todo lo que pueda hacer Macri. No podemos juntar a todos los presidentes. No hay un concepto, pero ni para solucionar un tema central como el que vos Pero planteás de los estoy medicamentos. Es un totalmente país de que acuerdo. no piensa. No, totalmente de acuerdo, pero para eso tenemos que sumar todos. Por supuesto, todos los dirigentes con más responsabilidad que el resto, pero todos tenemos que sumar. Y a mí me da la sensación que un poco todos restamos, porque, por ejemplo, Chile pasó por un escándalo de corrupción política de todos los políticos, de todos los políticos. Pasó en los últimos 3 años, 4 años esto. Desde el principio del gobierno, al año del gobierno de Bachelet empezó y, bueno, quedó. Sin embargo, no perdió institucionalidad, lo maneja la justicia, no determinó
ninguna cuestión electoral, ni tampoco es parte de ningún debate hoy. Simplemente algunos que estuvieron más involucrados cayeron en la imagen pública, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, no se mezcló con el destino del país y con la construcción de ese destino. Que después hay chicana, claro que hay chicana. Digamos, como la centroizquierda, que había tenido más votos en la elección, perdió con la centroderecha, que había tenido menos votos en el balotaje. ¿Por qué es eso? Bueno, porque fue más coherente, porque jugó miedos como Chilezuela, o sea, Chile se iba a convertir en Venezuela, cualquiera de nosotros puede creer. Bueno, la cuestión que, y porque la izquierda, como siempre sucede en la centroizquierda, por decirlo de alguna manera, empezaron a pelearse entre ellos, la democracia Bueno, pero cristiana. ¿no pasó también que con los corruptos no se los siguió apañando en el gobierno? O sea, cuando hubo casos de corrupción, los siguieron en su cargo y bancando la posición desde un lugar político. Pero Como ahí sucedió en hubo Argentina. acusaciones de todo tipo. Hasta la pobre presidenta la acusaron por una cuestión del hijo, que no tuvo nada que ver, pero fue mucha caída de imagen, digamos, en eso. Pero quiero decir, lo manejó la justicia y lo maneja la justicia, pero no involucró que el país se enredara en esa discusión todos los días, a toda hora, de todas maneras. Además, ahora, pero recién Santiago... Ginés nombrabas a Venezuela. Y Venezuela, un abrazo para nuestros hermanos venezolanos. De hecho, miles están en nuestro país. Entra una cifra tremenda de venezolanos por día que vienen a poder sobrevivir aquí en nuestro país, saliendo de una situación horrible. ¿Por qué hay muchos dirigentes o mucha gente que le cuesta tener una mirada crítica sobre el gobierno de Maduro con lo que ha pasado básicamente con los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Yo estuve hablando con Ricardo Lagos de eso el jueves. Y Ricardo me decía que el problema que tiene Venezuela es también la oposición. Que es muy difícil buscarle una salida a Venezuela con el tipo de oposición que hay. Están todos divididos, todos quieren ser presidente. Casi creen que casi un ejército externo desplace al ejército que la apoya Maduro y ponga a alguno de ellos de presidente, cosa que tampoco es imposible. La dificultad en serio es muy complicada y están todos muy preocupados, mucho más tipos como Lagos que juegan a la unidad latinoamericana, al CELAC, a trabajar como continente o como subcontinente, como bloque, como trabaja todo el mundo, cosa que acá lo hemos intentado, pero no está tan fácil. Y la verdad es un problema pero muy serio. Pero Ginés, lo único que falta es que en Venezuela el problema sea la oposición. No dije eso. Pero la gente de Piñera me contó que habló Trump para saludarlo a Piñera y le pedía que interviniera en Venezuela. Y Piñera decía, ¿yo qué voy a hacer en Venezuela? Pero claramente en Venezuela el problema no es la oposición. No es la corrupción, pero la solución está interferida porque tampoco hay con qué hacer pie, digamos, para buscar una transformación del país. Pero el problema será que no hay una oposición estructurada que pueda hacerle frente a una dictadura, digamos. Pero el problema es la dictadura, no la oposición. Tendría que armarse la oposición, porque al que no es saben opositor cómo ayudar. Lo matan, De hecho, los que se han metido no les fue bien, incluida la propia iglesia. El cuando Papa. han querido, cuando han querido buscar acomodar un poco la situación, tratando de alguna coherencia en los que no están con Maduro. Sí, por favor. Sí, bueno, la situación de Venezuela yo creo que no es muy fácil de comparar con otros casos latinoamericanos, ¿no? En todos los países latinoamericanos hay grieta, hay problemas de polarización política. La situación de Venezuela es un problema de régimen político, ha cambiado el régimen político, ¿no? Es un régimen autoritario que se ha salido con la suya en desarmar a la oposición. Digamos, yo creo que es cierto, digamos, la oposición ha terminado fracasando en sus estrategias, tanto de negociación como de confrontación. La movilización permanente no alcanzó para forzar al régimen a moderarse. Y tampoco han logrado que el diálogo político avance, porque digamos, todos los que apostaron al diálogo quedaron un poco enchastrados, ¿no? El Papa, Zapatero de España, digamos, todos han quedado ahí muy deslegitimados. Entonces, el problema es qué hacer, porque cuando un régimen decide realmente volverse un régimen autoritario en serio, es muy difícil desbloquearlo, porque los que están adentro saben que si salen tal vez terminan también presos. Bueno, ¿por qué algún militar va a dejar de participar del régimen si probablemente los opositores también lo terminarían condenando? Entonces, me parece que esa situación va a seguir por largo tiempo así, y la verdad que es el drama más grave de América Latina, Sí, ¿no? pero Todo lo hay una demás Agrego que, por ejemplo, cada menor, vez que el Departamento de Estado, eso que decimos, hace una larga lista de los que considera que son corruptos, los pone del lado de Maduro de una manera absoluta, porque saben que el destino es Noriega si pasara una cosa distinta. Entonces, ni siquiera el Departamento de Estado, con esas listas que suele sacar periódicamente, ayuda. Esto me lo decían muchos los políticos. Sí, las condenas, esas condenas tampoco sirvieron. Muchas gracias, Ginés, por estar con nosotros. No, un gusto. Gracias. Y la próxima hablemos de las cosas de este tipo, ¿sí?
Vamos al próximo informe que tiene que ver con dejaron una bomba contra Patricia Bullrich y Claudio Donadí. Esto pasa, mirá. Disturbios en el Congreso. Bomba y amenazas para Bullrich y Bonadío. El 3 de febrero, la policía de la provincia encontró un artefacto explosivo casero y placas metálicas con mensajes intimidatorios dirigidos a la ministra de Seguridad y al juez federal. El magistrado fue quien ordenó la prisión para 4 manifestantes que participaron en los violentos incidentes que se registraron durante la marcha contra la reforma previsional. Creo que ahí quedó muy claro la intención de un grupo de intentar por la violencia lo que no podían hacer por medio de las instituciones democráticas. Estuvieron a punto de tomar el Congreso. Si las fuerzas no actuaban como actuaron, el objetivo era tomar el Congreso. Y nosotros no los hemos dejado. La sociedad argentina no quiere que tiren 14 toneladas de piedras contra el Congreso. 14 toneladas de piedras contra el Congreso y las fuerzas de seguridad. Si tiran piedras y son violentos, tienen que cumplir la condena por la violencia que ejercen y hay que respaldar a quienes nosotros les pagamos y les damos un uniforme y un arma para que nos proteja. Bueno, la bomba no terminó de activarse porque el timer no hizo que explotara. Igual tremendo, espantoso. Es tremendo, pasar por una situación así. tremendo. Esto aparece detrás de un destacamento de policía en Villa Bosch, en 3 de febrero. Hablan de que hay cerca una casa de Bonadío. Dentro del partido de 3 de febrero, consulté, ni vive Bonadío, tampoco Patricia Bullrich. Terminan de investigar si son grupos vinculados a anarquistas los que hicieron este tipo de eventos, pero estaba repasando un poco la cantidad de eventos que hubo en provincia de Buenos Aires, agosto del año pasado, en el Ministerio de Seguridad de la provincia, también con bombas Molotov, las agresiones originalmente a la casa de María Eugenia Vidal, en Castelar, que obligaron a que se mudara a la base aérea. Hay una mezcla en donde la línea de investigación ahora es: ¿son solo grupos anarquistas o realmente hay algún grupo vinculado a los partidos de izquierda que le está reclamando, sobre todo a Bonadío, la liberación de 2 dirigentes que hoy siguen detenidos por los incidentes a mediados de diciembre en la zona del Congreso? Este es el punto principal. ¿Y qué dicen cuando vos consultás los partidos de izquierda? Te dicen, ¿por qué vamos a hacer eso? Eso lo planta el gobierno. Quieren generar toda una especie de desacreditación contra los partidos de izquierda. Nosotros no hacemos ese tipo de medidas, es más, estamos trabajando con los abogados para pedir la liberación de los que están detenidos. Sí. Qué clima raro, ¿no, Marcos? Sí, aparte la verdad venimos de que un año que fue muy complicado, sí. Y además, bueno, es la cola que sigue, digamos, ¿no? De la violencia no es tampoco una historia que terminó en diciembre, un episodio aislado, digamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener probablemente más de estas noticias porque hay sectores decididos a practicar la violencia. Vienen con este argumento de el gobierno es el responsable porque empezó con la represión, entonces esto es una respuesta a la represión, hay una equivalencia, como la represión escala, entonces Patricia Bullrich dice hay que frenar los piedrazos y el ataque al Congreso, entonces nosotros escalamos y además de piedra le tiramos con el vaso, ¿no? O sea, empezamos al bazucazo, digamos, ¿no? La verdad que la escalada hay que frenarla a tiempo, ¿no? Yo creo que sin duda hace falta una acción, digamos, represiva más preventiva que de emergencia, digamos, ¿no? Hay que anticipar el acto, digamos, de violencia cuando una movilización puede terminar mal, hay que anticiparse. Ahora, ¿no? pero este personaje sigue prófugo. Sí. A ver si lo podemos mirar. La incapacidad de la justicia, ¿no? La incapacidad de la justicia porque el delirante del mortero está en libertad. Todos estos episodios, como dice Mariana, tienen un común denominador: la confección de la bomba. Los mensajes son: Bonadío, vamos por vos y tu familia. Patricia Bullrich, soltá a los 4 pibes de Congreso. ¿Quién puede pedir por esos 4 energúmenos que iban contra el Congreso? Tiene que ser gente vinculada a este tipo de violentos, porque no creo que haya un argentino con 2 gramos de materia gris que pueda pedir por este tipo de gente. Lo que sí asocian que el ataque al Ministerio de Ritondo, un destacamento policial acá, un destacamento policial en Capital, todos tienen el común denominador en cuanto a la confección, los elementos que armaron este tipo de bombas caseras. Recordemos que también en un momento vivimos, gracias a Dios, sin bombas, pero con una cantidad impresionante de amenazas de bomba
que se daban en los establecimientos Tremendo. educativos. En la provincia ¿Te de Buenos acordás? Aires Donde... no, hubo meses enteros que los chicos no tenían Pero clases. estaban en la tremendos, plaza sacando a los de chicos barrios. de los colegios y en algún caso encontrando a algunos padres de algunos chicos que llamaban, no haciendo una broma porque es un delito, y siendo cómplices. Hay gente con cosas abiertas, por Encontraron eso, sí. maestros, encontraron mayores de edad, gente que tomó esa modalidad en la provincia. Segovia sí. Y la verdad que yo estoy en contra de toda la violencia. Ahora, ¿cómo se puede prevenir esto? Que el gobierno no haga ajuste. Porque la gente está mal. No, vos no podés decir que sea porque ajuste, vos vas a salir con la bomba. no, la bomba, la verdad, estoy descartando esto, estoy totalmente en contra. Pero vos hiciste una pregunta, ¿cómo podemos evitar esto? Porque las pedreadas que hubo, acordate que fueron porque le sacaron plata a los jubilados, porque Pero por eso no se por el apedrea. ajuste. Entonces el gobierno No, pero la no. gente está enojada. Pero eso no es la gente. La gente está muy... ¿Cómo no? no? Es la gente, no es un poquito un jubilado tirando A ver, piedra ahí. ¿quién- Yo creo que en un está muy- sistema democrático la protesta no puede ser sinónimo de violencia. No puedes usar piedra Podemos para protestar, Segovia, podemos no, manifestar una nuestra piedra mata. disconformidad, pero realmente los hechos que hemos podido vivenciar en A diciembre ver, fueron, en la marcha, fueron sí. repudiables totalmente, y la verdad que estas muestras de violencia deben ser repudiables y sobre todo muestran una minoría que lamentablemente no respeta el sistema democrático, que hay una mayoría que quiere vivir en paz, que quiere, por supuesto, tener ideas diferentes, debatir en el ámbito que corresponde y seguramente hasta con discusiones acaloradas, pero de ninguna manera llevando la violencia, ¿no? Porque esto es lo que realmente ha repudiado la sociedad y que efectivamente ya dejamos después de lado, pero no podemos decir que por pensar diferente una medida de gobierno, una medida de que tome cualquier persona, tenemos que ir a la violencia extrema de esto, de Pero, perdón, amenazar. opacaron Esto es una una marcha que vergüenza. era masiva, que el ¿Sabe gobierno qué? hubiese tenido que atender y gracias a todo este despelote que se armó, todo eso quedó al costado porque Toda la gente se realmente tuvo la que ir. violencia en los diarios y en los medios va para adelante porque es terrible la violencia. Además, A creo veces, que a veces yo ese- escucho Y la cuando justicia ustedes de hablan, verdad, estas últimas lo escucho cosas. porque yo a veces miro otra vez el programa y a veces cosas que ustedes tienen razón. ¿Quién ganó acá? ¿Y quién perdió? Los violentos. Ganó el gobierno y perdimos todos nosotros los trabajadores y los jubilados. Nosotros somos los que perdemos. Y por una minoría se cambia el eje. No, pero no es una minoría Entonces, cuando usted después salen a ustedes- bancarlos. Yo escucho la... Si salen a bancarlos no es minoría, no. Pero, A ver, tu, sí, tu Néstor, argumento, termina, pero por tu favor. argumento de intelectualizar la violencia, es decir, No, no, encontrarle no. un justificativo intelectual a la No estoy violencia, diciendo eso. se da el piedrazo Hubo porque está el 200, ajuste. hubo Eso es muy 250, peligroso. Hubo 200.000 personas Eso es muy ahí peligroso. y perdimos todo. Y ganó el gobierno. Pero vos y no el podés- gobierno pero vos no hace podés 2 decir que meses, por el 3 ajuste. meses que únicamente hace el foco en esto y no habla de la miseria que está viviendo Pero el vos país. no podés, Néstor, ¿Entendés? decir que Entonces, es por el todo esto ajuste. está bien, ya te doy todo bien. Listo, ahora aumento. Decime, desde hace 2 años que está el gobierno, algo que podemos festejar todos los argentinos. A ver, Pero- acá tenemos a si Adrián. Yo creo que hay Tenemos muchas cosas que muchas. se han cambiado para bien. ¿Qué? Y Preso, bueno, lo de los submarino, presos, lo de los presos, digamos, submarino, que la justicia eh, investigue, que haya gente que tiene causas graves de corrupción y que estén avanzando esas causas. Me parece que es importante. Me parece que es importante que en el país se haya recuperado la institucionalidad, que el Parlamento funcione correctamente, que la justicia funcione con independencia. Me parece que se ordene la macroeconomía. Yo sé que la situación no es ¿Sabe qué? la deseada, pero que la macro se esté comenzando a ordenar, que el país haya dejado de crecer para empezar a crecer levemente, que la inflación haya empezado a bajar levemente, me parece que son ¿Sabe que los ciudadanos, me ciudadanos parece que son comunes, avances cuando que se han votamos, producido, y además es un país en donde hay libertad de prensa, hay libertad de opinión, no hay más agresión desde el Estado. Todo eso ha cambiado para bien en la Argentina en este poco tiempo. Y fue ratificado en los octubre. argentinos, ¿sabes lo que cuando votan? Quieren vivir mejor. ¿Sabe qué? Yo hace... Pero Néstor, pero si viene una elección hace 2 ratificaron su años... voluntad, Hace justamente. 2 años que vengo acá en este programa, 1 año y medio. Me gustaría que todos los argentinos vivan como esta manzana. Y que mis hijos se sientan a tomar una cerveza, a comer un choripán, o a comer... Como esta manzana, yo le digo a mi señora, yo te voy a llevar un día a cenar Chorizos. ahí a Palermo. Me gustaría que los argentinos vivan como están viviendo acá. Lamentablemente, un montón de periodistas y un montón de gente miran alrededor de esto. Dios, Pero en somos la pobreza no hay todos eso. ¿viste? ¿Sabés que hay Néstor, gente que comen? Yo pero te digo de verdad, yo soy tierra. Yo vengo del campo, hay gente que comen tripa gorda con un pedazo de pan. Néstor, Por un minuto, Entonces Néstor, comen un mate minuto, cocido. Néstor, yo vengo de un lugar similar al que vos estás narrando y te voy a contar una cosa.
todos los que estamos acá, seguramente lo que hacemos es levantarnos todos los días para la mitad de lo que ganamos, dárselo al Estado para que gobierne, para que toda la gente que le está pasando mal salga de la pobreza. Por eso me vas a encontrar a mí todas las noches diciendo por qué tenemos 30% de pobres. ¿Sabés que hoy hablé? Te digo la verdad, hoy Sí. escuché al compañero Vilouta. Y después le digo a mi familia, le digo, disculpad la forma que dije, este loco labura todo el día. Sí. Y bueno, y el Porque te escuché a la 50% como mañana, Santiago, lo bueno, aporto, ¿ves? Pero tenés la oportunidad de laburar. Bueno. Hay un montón de argentinos Pero que no laburo pueden desde toda laburar. la- pero laburo- ¿entendés? no, pero laburo eso desde por- toda la vida, ¿entendés? laburo Entonces, desde toda la vida. Mientras el Laburo Estado de toda la mate vida. impuestos a la gente que genera laburo, no va a haber laburo. Eso es tan simple como Además, eso. pero todo eso es opinable, digamos. A ver, el año pasado... Yo creo que hay una distinción importante. Digamos. Hay cosas que son opinables, digamos. Cómo se sale de la pobreza, cómo se genera trabajo, es opinable. Entonces, hay gobiernos que hacen una cosa, hay otros gobiernos que hacen otra. Lo que no es opinable es que vos, si estás en desacuerdo con una ley, no podés ir a apedrear el Congreso. No, pero Eso no me es pongas opinable. eso, sacame de eso. Listo, Sacame pero de esa. empezó la discusión así. O sea, Pero yo creo que sacame de empezaste esa mal. porque Ok, la verdad no perfecto. apruebo esto. Lo único que Listo, sé entonces dejemos de lado que la eso. mayoría perdimos. Yo Perdimos creo y que ganó el hay- gobierno. Y eso están es discutible avanzando. Ahora también. bien, ¿entendés? Aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó todo. Mira, te voy a decir una cosa Está bien, más. pero Déjame terminar a mí. Bueno, dale. Porque yo estoy en contra con todos los ladrones. De verdad te lo digo. Y te lo digo por Dios. Porque estoy totalmente indignado. Y cuando dicen que una palmera vale tanto. Yo me hice tratamiento hace 4 meses, 5 meses porque me tenía que operar. No me puedo operar porque me sale 200.000 pesos una operación. ¿Entendés? Entonces, ese es el país que vivimos. Entonces, y vos decís, ¿cómo puede ser que hay gente que se roba y tiene mucha guita? ¿Y cómo puede ser que hay gente que está pobre y no puede ni siquiera operarse? ¿Entendés? Entonces, esa es la sociedad que estamos viviendo y esa es la indignación que tengo yo. Yo te entiendo, ¿Entendés? pero ahora Yo me lo parece que que digo, tampoco yo es cierto, creo- perdón, tampoco es cierto que haya ganado la violencia o que haya ganado el gobierno porque la violencia quedó manifestada. La verdad que después de los episodios de diciembre, el Congreso funcionó, se aprobó una ley que es discutible, vamos a ver cómo funciona, y yo creo que buena parte de la sociedad entendió que eso no había que volver a hacerlo. ¿Sabe qué? Ahora, los que perdieron son los 10.000 o 5.000 tipos que quedaron en evidencia de que lo único que quieren es destruir las instituciones y no quieren discutir la política, lo que quieren es reventar al gobierno. Esa gente quedó en evidencia. Entonces, a mí no me parece que haya perdido la sociedad. ¿Sabés lo que perdieron? No me parece que haya perdido la ¿Sabés? Yo te voy a sociedad. decir lo que perdieron. El impuesto a la ganancia, antes se lo llevaban los jubilados. Mi impuesto a la ganancia. Hoy se lo lleva la gobernadora y toda la provincia. Bueno, pero Mi si hace impuesto a la mejor ganancia. política social... Entonces le robamos a los jubilados. Pero no es que le ¿entendés? robamos, no es que le robamos a los jubilados. Imagínate que el fondo del conurbano sirve para ayudar... El impuesto a la ganancia, hace 2 años atrás, yo lo pagaba y decía, estoy de acuerdo, porque sé que él iba para los planes sociales, sabía que iba a ir para la gente que menos tiene. ¿Y ahora? Y entonces, y la CGT y todos los gremios querían parar por solo eso. Pero Hoy Segovia, no hace nada. escuchame Hoy una no- cosa, Segovia, entre los jubilados hay un 4% de pobres. Entre los habitantes del conurbano hay 40% de pobres. Entonces, si esta guita va para el fondo del conurbano, para los pobres, ¿no es mejor? No le llega a los pobres. ¿Cómo sabes? No, Pero pero esperá. escuchame, ¿cómo sabés que no va te a invito a llegar? pasear, A mí me Moreno. parece- Te invito a pasear, Moreno. Pero Néstor, todavía no empezó a A mí aplicarse me parece que el problema la de dedicación de yo ese coincido, dinero. yo coincido respecto de algunas descripciones que hace Segovia. Porque creo que a todos nos duele que haya 30% de pobres. Pero quiero decirte que en el 2015, cuando empezó este gobierno, había más del 30% de pobres. O sea, que no es que es un problema de ahora. En realidad, el gobierno empieza con más de 30% de pobres. Pobre existió toda la no vida. Es que todos queremos que la economía No crezca. tanto. Todos queremos que la economía crezca. Ahora, la verdad es que hacía varios años, en 2014, 2013, 2015, que la economía no crecía. 4 Entonces, poner vos en la responsabilidad en estos 2 últimos años es equivocado, Mirá. porque se partió de este punto de este punto de partida. 30% de pobres, con eso asumió el gobierno. 7 puntos de déficit fiscal. Una economía que no crecía hacía 4 años. Un descalabro en materia institucional. Entonces, lo que se está tratando de